Narrativas en Juego. Es un podcast literario que nace desde la Escuela David del Curto en Requinoa, con las voces, ideas y cuentos de estudiantes de séptimo básico que escriben, sueñan y se expresan a través de la palabra. Aquí se mezclan libros, imaginación y escritura creativa. Esto no es solo un taller, es un espacio para contar lo que llevamos dentro. Proyecto financiado por el Fondo del Libro Convocatoria 2025 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos a este cuarto capítulo de nuestro podcast literario denominado Narrativas en Juego. Acá las palabras no descansan, sino que se convierten en imágenes, los silencios cuentan y las historias vuelan para que descubramos juntos y juntas nuestro mundo interior desde la Escuela David del Curto de Requinoa a todo el país y a todo el mundo. Hoy volvemos a encender este laboratorio de imaginación donde las y los estudiantes de séptimo básico de la Escuela David del Curto se transforman en reporteras, reporteros, soñadoras y soñadores de relatos, porque cada pregunta puede ser una chispa que prende nuevos imaginarios. Queremos comenzar saludando a las instituciones que hacen posible este capítulo y este programa. Primero, especialmente al Centro Cultural Sembrando Magia, también a la Escuela David del Curto, a su directora y a la profe jefe Catherine Ahumada, que siempre nos acompaña y son pilares de esta aventura. Por supuesto, a Alejandra Aranda y a la Biblioteca Pública 45 de Requinoa y, por supuesto, al Fondo del Libro Convocatoria 2025 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, porque leer también es una forma de celebrar. Hoy me acompañan, como siempre, tres voces curiosas, sagaces, intrépidas, quien nos ayudan a preguntar como verdaderos periodistas, y ellas son Samantha. ¿Cómo estás, Samantha? Hola, buenas tardes, yo me llamo Samantha, como dice Gabriel, y me gusta escuchar Violeta Parra y no me gusta nada más en especial. Me acuerdo, Samantha, que lo conversamos de Violeta Parra y vamos a profundizar sobre ello porque a mí también me encanta. Está con nosotros Matías González. ¿Cómo estás, Matías? Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Matías González. Me gusta el fútbol y venimos a hacerle una pregunta a Pía que nos encantaría escuchar. Maravilloso. Matías hizo un breve spoiler, pero ya les contaré quién es nuestra invitada del día de hoy. Pero me gusta porque así vamos avanzando centímetro a centímetro con descubrir quién nos va a acompañar el día de hoy, porque de verdad les prometo que es una gran escritora. Y termino con mi amigo Alonso Muñoz. ¿Cómo estás, Alonso? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, estoy bien. Me gusta jugar a la pelota. ¿Ya? Juego de delantero y en mi tiempo jugaba en el O'Higgins o en el Colo. En el O'Higgins o en Colo Colo. Como verán, dos de nuestros apasionados reporteros son futbolistas. Y también tenemos a Samantha, que le encanta, entiendo que el folclore, o solo Violeta Parra, o el folclore en general. Violeta Parra. Violeta Parra, me parece. Y tengo un cancionero que te voy a traer el próximo capítulo y queda ahí en el registro de este podcast para que me lo cobres, Samantha. Tengo un cancionero de Violeta Parra que me regalaron en el Ministerio de las Culturas, así que es tuyo, pero el próximo capítulo va a estar acá. Así que bueno, con esta energía potente iniciamos este cuarto capítulo. Vamos a una breve pausa y ya regresamos. Estás escuchando Narrativas en Juego, donde las palabras toman forma y las ideas vuelan. Desde Requinoa seguimos contando lo que llevamos dentro. Regresamos a Narrativas en Juego. Hoy es un capítulo muy especial porque tenemos una tremenda invitada, ya lo descubrirán. Tenemos el placer de recibir a una escritora que nos recuerda que la literatura puede ser también una semilla de libertad. Una autora que ha abierto caminos para que voces de mujeres y también de nuevas generaciones tengan un lugar en la literatura chilena. Le damos la bienvenida con este aplauso a la única Pía Barros. Pía, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, hay otra Pía Barro. Hay otra Pía Barros. Hay otra Pía Barro que contestaba el teléfono por mí, hacía contratos por mí todo y le agradezco hasta el día de hoy. Ya debe haberse muerto porque era bastante mayor. ¿Ya? Y hablaba un inglés de corrido, mi Spanglish es pésimo. Y ella siempre decía que hacía un montón de cosas y después me llamaba. Porque salía en la guía de teléfono y yo realmente me llamo Patricia Pía. Sí, Patricia pero Pía. Es demasiado cuico y no encuentro mucho. Entonces ella se llama Pía. Y salía en la guía de teléfono y todo el mundo le llamaba creyendo que era yo. Y la pobre hablaba por mí. ¿Y firmaba dije, contrato? tranquila. ¿Y se llevaba los cheques? No, pero ya. le estoy agradecida hasta el día de hoy porque
una Pía Barroa que nunca vi en persona, Mira, Pía, ¿eh? pero que era muy buena tela y buena lectora. Así que, Pía, bueno, una breve semblanza. Pía, naciste en Melipilla, has dedicado tu vida a la escritura, a la formación de nuevas y nuevos narradores. Eres este año jurado del Premio Nacional de Literatura y tienes una extensa obra que incluye cuentos, que entiendo que es ahí donde mejor te sientes, me gusta, sí. novelas y microficción. Ha sido reconocida también por una mirada crítica y también por tu voz dentro de la escritura feminista. Diriges talleres literarios desde el año 1978, impulsando a cientos de escritoras y escritoras, no solo en Chile, sino que también en Latinoamérica. Realmente es un honor contar con tu presencia el día de hoy en Narrativas en Juego y preguntarte cómo te sientes. ¿Es primera vez que has venido a Requinoa? ¿Habías estado en otro momento? Hace muchos años atrás tuve un porolito en Requinoa. ¡Ah! Pero no desclasificaré ninguna información más. Me parece, así Era que bueno. adolescente ya. No, pero mira, qué infidencia. Quiero comenzar con Alonso. Alonso, bueno, me imagino que hay mucho que conocer de Pía, así que es tu momento. Ok, mi primera pregunta para usted es, ¿usted qué soñaba con ser cuando era niña? Escritora. Desde muy chica. Yo empecé a escribir porque odiaba a los adultos. Porque decían una cosa y hacían otra. Entonces, yo empecé a escribir para entender. Creo que hasta el día de hoy era lo mismo, escribir para entender. Cuando yo escribía todo era seguro, porque no sabía dónde terminaba y dónde empezaba algo. En el mundo de los grandes, la mitad de las cosas eran mentiras. Entonces me gustaba escribir para entender. Y quería ser escritora, pero yo pensaba que ser escritora venía con perro, con una casa como en la playa, en Malibú, y con un refrigerador lleno, porque no sabía dónde salía la comida. Yo creía que todo eso venía incluido. No es verdad, no sean escritores por eso. No, el refrigerador no se llena solo, no funciona así la vida, pero sí soy una vieja del siglo que pasó que logró ser quien quería ser, escritora. Siempre le gustó ser escritora. Siempre quise ser escritora. También quise ser mecánico en un minuto. Quería ser mecánica de moto, pero creo que me gustaban más los motociclistas que las motos. Así que quise hacer muchas cosas. Pero de lo que siempre quise hacer es ser escritora. O sea, podemos pensar, imagínense que alguien que tenía un sueño de niña, ya en algún momento logró cumplir ese sueño. Yo creo que en pocas personas, independiente del refrigerador, cuánto tenga o no de almacenamiento, digamos, pero que puede cumplir ese sueño. Yo creo que somos pocos o pocas los que realmente... No, yo creo que es un privilegio. Es un privilegio poder hacer algo y vivir de algo. No va a tener nunca una casa en la playa ni un yate, pero tampoco es necesario. Creo que es un privilegio poder llegar a la vejez mía sintiéndote coherente y haciendo lo que querías hacer y no viéndote obligada a tener que vivir de otra manera. Creo que me siento una privilegiada. No era como yo imaginaba, es cierto, pero podría ser que hasta es mejor. No mejor en términos tangibles, pero mejor en términos internos. Yo me siento bien. Y sentirte bien o no escupirte la cara en el espejo es maravilloso. Imagínense lo bonito que puede ser eso, de pensar que uno puede hacer lo que uno quiere y que le entrega felicidad. Matías, es tu turno. La pregunta que me gustaría hacerle a usted sería, ¿recuerda cuando escribiste tu primer libro? ¿Cuándo escribiste? A ver, espérate. Es que lo que yo escribí al principio... ¿O cuándo? Oso, ¿qué Yo era lo nací primero? fui adolescente en un país donde estaba prohibido publicar sin pedirle permiso a los milicos. Tú no estabas ni siquiera en semen, ni en embrión, ni en nada en ese entonces. Pero tus abuelos se pueden acordar de ese país. Y en ese país yo tenía muchas cosas escritas, pero no podía publicar. Entonces hacíamos panfletos, trípticos, y lo hacíamos correr como hojitas así dobladas. Y lo pasábamos de mano en mano. Yo me acuerdo que cobraba 10 pesos por un cuento. Que hoy día sería como 500 pesos. Y imprimía y hacía eso. No solo eso, hacíamos panfletos también, pero pero de algún modo yo escribí de muy chica, no me acuerdo lo primero. Hay una cosa espantosa que corre, y yo sé que está en redes, que es un poema que yo escribí con rima cuando tenía 5 años y que horrible. Y que hasta era una cosa espantosa. No pensaba, porque escribía poesía también. Hasta que un señor en un taller, un gran escritor chileno, me dijo: déjese de perpetrar poesía, escriba narrativa, que es lo suyo. Así que no perpetré poesía.
pero me casé con un poeta. Así que él escribe para abajo y yo escribo para el lado. Tenemos separación de bienes en la casa. Pero no me acuerdo. El primer libro que yo publiqué fue después de los 30. O sea, tenía 30 años. Porque antes no había podido publicar. Hoy en día tú puedes tener 20 años y publicar, puedes tener 10 y publicar en tus redes. Con una impresora puedes sacarle varios y hacer una cantidad de libros y de cosas. Hoy en día hay muchas facilidades, tanto tecnológicas como en términos de democracia. Tienes derecho a escribir y el derecho a publicar. Cuando el primer libro que yo publiqué se llamaba Miedos Transitorios y ya era dictadura, estaba prohibido todavía publicar, pero yo decidí que no le iba a pedir permiso a nadie, no había pedido permiso antes, no lo iba a hacer ahora, no importaba las consecuencias. Y lo hice. Como muchos escritores de mi generación, no soy la única, ojo. Muchos de mi generación de ese entonces publicaron contra la idea de pedir permiso. Ese fue el primer libro que yo publiqué. Pero habían pasado muchos años, 20 años, escribiendo para publicar por primera vez. Solo quería contarte, Pía, que desde la semana pasada, ustedes me corregirán si no es así, nuestros reporteros y reporteras cuentan con un computador que les entregó el Ministerio de Educación. Sí, ¿cierto? ¿Y qué tal, cómo han estado estos primeros días? Bien. Bien, ya, pues ahí tienen una herramienta, lo que hablaba Pía, tienen una herramienta concreta, tangible para poder utilizar. Mucho. Sí, pues. Sobre todo para jugar con amigos. Pero Alonso, yo quiero que escribas. No, Bueno, escribe lo que es el fútbol. También. Hay un cuento espectacular de Mario Benedetti que se llama Puntero Izquierdo. Y a mí, que odio el fútbol, que considero que son 22 pelotas persiguiendo otra, considero que es espectacular. Un cuento de fútbol. Anótalo, Alonso. Puntero Izquierdo. Puntero Izquierdo, Mario Benedetti. Lo que veo es que también son series de fútbol o Bien. películas. ¿Viste? Claro, sí. Ya, pero te voy a dar el dato para que lo recuerdes. Porque Puntero te acuerdas Izquierdo de leer Mario ese cuento, Benedetti. que es Sí. muy bueno. Y bueno, Samantha, ahora sí. Bueno, ¿y a ti qué te gustaba leer cuando estabas en el colegio? Todo. Si el papel de water hubiera traído líneas, no me salía más del water. Leía desordenadamente todo lo que caía en mis manos. Y eso es un decir real. Yo aprendí a leer sola, así que empecé a leer de todo muy desordenadamente. Mi novela favorita que recuerdo de chica, antes de empezar a hacer un sistema, era una novela que hasta el día de hoy es una de mis novelas favoritas, sobre la venganza, que se llama El Conde de Montecristo. Y creo que era mi novela favorita. Había leído de todo, Barracuda, Mujercita, Corazón, todas esas cosas ya las había leído. Cuando yo entré al colegio y daban a leer los libros, yo ya me los había leído. Porque vivía en el campo y, aparte de radio, no había mucho que escuchar. Y yo era bien salvaje. Entonces prefería andar con los caballos que era otra cosa y el resto del tiempo leer. Era buena para los puñetes, una mala influencia. Y vivía en los 6 hermanos. La naricita no se hizo así nomás, se hizo punte puñete. Entonces creo que mi modo de sobrevivir y de soñar y de vivir otras vidas fue leyendo. Y estoy convencida que la lectura, aparte de hacerte visitar lugares que puede que nunca visite o ya dejaron de existir, etc., te hace mejor persona. Porque tú conoces mucha gente en un libro, conoces gente con la que no te habías topado antes y conoces motivos y cosas que no conocías antes. Entonces, mientras más conoces, mejor puedes entender a quién está frente a ti. Entonces, por lo tanto, te hace una mejor persona. Puede que no te haga más culto, pero sí mejor persona. Así que leía de todo. Corín Tellado, ojo. Sí. Era fanático de Corín Tellado, pues me quería amputar al todo el cocote. Pero leía Corín Tellado, una revista que había, que me echaron de unas monjas, Cine Amor, exactamente. Y una que era de monito, y me echaron también de la Carmelita por leer esta revista pecaminosa, que eran unos dibujitos, se llamaban Susi. Sí. Y yo leía todas esas cosas. Y también leía el Marqués de Sade y leía cosas que no sabía leer. Leía de todo, y nunca fue suficiente, hasta el día de hoy nunca es suficiente. Nos quedamos con esta frase de Pía Barros, que la lectura nos permite sobrevivir a esta vida, pero también a otras vidas. Esto es Narrativas en Juego. Vamos a una breve pausa, un breve paréntesis y ya regresamos. Hacemos una breve pausa, pero las historias no se detienen. Pronto seguimos con más voces, más cuentos y más imaginación. Seguimos en este cuarto episodio de Narrativas en Juego. Estamos junto a Pía Barros y es momento de darle la palabra a mi colega Matías González.
Ya, esta segunda pregunta que me gustaría hacerle sería que, ¿por qué elegiste dedicarte a la literatura? Insisto, quería ser escritora. En realidad, entré a la universidad a estudiar para poder ganarme la vida como escritora. Iba a ser profesora de castellano. Gracias a Pinochet no lo fui, no tengo título, di pocas clases en colegios de práctica nomás y hubiera sido una profesora que me hubieran echado al tiro del colegio. Era muy desordenada, no me interesaba el Ministerio de Educación, encontraba que hacía pura hueá y que al profesor les pasaba libros que no le interesaban a los niños y que los niños tenían que leer cosas que les interesaran, que la literatura no podía ser un castigo, tenía que ser una celebración y por lo tanto había que disfrutarlo y que cada uno tenía que leer lo que quería leer. Así que dejé la escoba, por supuesto. No me echaron de la práctica, pero casi. Y sí me entusiasmó la literatura y todo su aledaño, porque de verdad creo que hay la literatura lógica, que no tienen otras cosas en la vida. Aprendes que no hay nada casual. Dentro de un buen libro, nada es casual. Todo tiene un porqué, todo tiene una razón de ser y todo tiene una perfección. Y aparte tú puedes ver el esfuerzo humano, los esfuerzos inútiles de la humanidad. Escribir, o sea, de algún modo, escribir es tratar de habitar en otro. Tú, cuando estás leyendo a alguien, esa otra persona te cuenta un cuento, te está contando una novela, lo que sea. Está viviendo dentro de ti durante el tiempo que dura tu lectura. Es tal vez súper egocéntrico, pero es tratar de vivir dentro de otra persona que tú no conoces, que nunca la vas a ver, y que en alguna parte está leyendo algo que tú hiciste. Entonces, encontraba que era tan poético y tan lindo el gesto de la escritura que elegí la literatura por sobre todas las cosas. Yo creo que tus lectores y lectoras también coinciden con esa decisión, creo yo. Y ahora, Samantha, también es tu momento de pregunta. Bueno, y dime, ¿te costó publicar tu primer libro? Mucho. Me costó por lo que significaba, porque tuve que juntar la plata, porque corrí el riesgo de que los secuestraran. A muchas personas que publicaron sus libros se los quitaron de imprenta y los quemaron afuera. Y por supuesto, yo no tenía un coco, así que era pobre, y me costó mucho juntarlo. Hicimos el primer libro. Y lo vendimos mano a mano, fue toda una comunidad clandestino, en ese minuto era clandestino. Me costó mucho elegir los textos. Tenía más de 200 textos que según yo eran razonables y elegí 21, 22 textos. Y cortísimos, o sea, para un libro, un primer libro te cuesta botar todo lo otro porque significa que te deshaces de todo. Y elegir, esto como la democracia, siempre es renunciar. Cuando tú eliges algo, no es lo que obtienes, es todo aquello a lo que renuncias también por haber elegido eso. O sea, quiero un lomo con papas fritas, pero la paltita y la ensalada que viene al lado, no, eso o lo otro. Entonces, me costó elegir mis textos, me costó elegir cuál es el sentido de ese libro. No llegaré a juntar un montón de cuentos en un lugar, tienen que tener un sentido. Me costó seguir el camino de lo que yo quería decir, de lo que tenía para decir en ese momento. Sí, todo me costó, pero me encantó después. Estimado Alonso, es tu turno. Ok, para usted, ¿qué se siente escribir cuentos tan breves pero tan potentes? Mira, no me demoro poco, ¿eh? Primera cosa. Sería bonito que uno llegara a escribir, sería como escupo la cuestión, pero no es verdad. Me entusiasma lo breve justamente por eso, porque tiene que dejarte algo inquieto. La literatura tiene que inquietarte. Una buena película tiene que incomodarte un poco, dejarte con preguntas. En un mundo donde están todas las respuestas a mano del computador, yo considero que soy una privilegiada al todavía poder hacerme preguntas y al todavía poder mirar un cuadro, escuchar una música, ver un libro y todo, y que eso me genere la inquietud de una pregunta. Entonces, me gustaría provocar lo mismo yo también, generar preguntas, mover la zona de confort de alguien mientras lo lee. No que diga qué bonito, no, que le genere algo, que le genere un cuestionarse cómo estamos parados aquí en este mundo, cómo nos instalamos y de qué modo somos en otras personas, cuál es nuestra responsabilidad.
cuando estamos en la sociedad, pues me gustaría joder, porque para eso vino el mundo, para joder. Pía, respecto de, porque Pía es una destacada tallerista, ella aparte de ser una gran escritora, trabaja de manera colaborativa con personas que quieren aprender también o que escriben muy bien, pero que con ellas encuentran una persona que también les puede dar un formato, una idea, en fin, o tratar de contribuir, digamos, a que esa escritura sea lo más fluida posible. ¿Has trabajado con niños o niñas? ¿Qué tal ese público o más bien es solo con adultos? No, trabajo con adultos, pero he tenido que trabajar con niños. Siempre se aprende el doble. Mientras más chicos, más jodido. En Chiloé hice un taller con unos chiquititos, bien chiquititos, creo que eran cuarto básico. Y para mí era un enredo. Uno tener que estar así todo el rato tratando de no salga ningún garabato. Creo que se me sale en el doble cuando me pongo nerviosa. Entonces, es muy tenso y todo. Pero las cosas que tú, mientras más pequeño, eres más libre cuando hablas. Y también eres más desafiante. Entonces, es súper como raro trabajar con ellos tan chiquititos. Pero me encanta poder mirar en la dirección en que están mirando. Que a veces se nos olvida cómo es el mundo a esa altura y cómo funcionan las cosas a esa altura. Entonces, me encanta porque es un aprendizaje, me gusta. No es donde me muevo más naturalmente, no es mi zona de confort, pero me encanta. Nos quedamos con esa frase, mientras uno es más chico o más chica, es más libre, tiene otros ojos, tiene también otros lentes para mirar lo que nos rodea. Estamos en Narrativas en Juego, estamos en este cuarto episodio junto a Pía Barros, junto a Alonso, Samantha y Matías. Vamos a un breve corte y ya volvemos. Hacemos una breve pausa, pero las historias no se detienen. Pronto seguimos con más voces, más cuentos y más imaginación. Regresamos acá a la Biblioteca Pública de Requinoa. Esto es Narrativas en Juego y nos acompaña la gran escritora nacional Pía Barros. Este bloque le hemos denominado Mujeres, Identidad y Memoria y quiero darle el pase, la palabra a Samantha Valdés. Bueno, y dime, ¿por qué es importante que las mujeres cuenten su propia historia? Porque durante más de 2000 años o más, la historia que hemos recibido es la historia de los hombres. El lenguaje en el que aprendemos es de los hombres. Nada fue hecho por nosotras ni para nosotras. Y es importante que el mundo aprenda a escuchar el sonido del 52% de la humanidad. El 52% de la humanidad son mujeres. Y no es que hayan aprendido a hacer ahora. Llevamos siglos. Y siglos donde hubo otras formas de lenguaje, otras cosas. No ustedes sabían, por ejemplo, que las mujeres chinas o japonesas tenían un lenguaje privado para poder hablar entre ellas, que las mujeres españolas y otras tenían un sistema con los abanicos para inclusive hacer espionaje con los abanicos y tenían lenguaje. Es la idea de que el lenguaje fue hecho por otros y trabajar desde nosotras es súper difícil porque hay sensaciones y cosas que las mujeres tenemos y que todavía no tienen una palabra para usarse. Y al mismo tiempo hay cosas que son hechas para nosotras, puestas, y están hechas por los hombres y por lo tanto no son lo que somos. Entonces es importante aprender a hablar desde nosotras y desde la estructura interna que tenemos. Cuando las mujeres les preguntan, por ejemplo, que hagan su biografía, las biografías son emotivas. No es cronológica, como cuando un hombre hace su biografía, nací en tal fecha, fui a tal parte, estudié esto. Las mujeres tenemos memoria emotiva y por lo tanto es tan fuerte un recuerdo de hace 50.000 años como algo que acaba de ocurrir, como algo que pudo haber cambiado el destino de la humanidad. Nuestra memoria es emotiva y eso no la hace menos importante que una memoria cronológica. Entonces el cifrar, ahora por ejemplo es súper fácil que alguien te diga eso fue antes o después de la pandemia, porque es la única vez en el mundo que tenemos una cosa en común, hombres, mujeres y toda la humanidad. Todos estuvimos encerrados, todos, todas y todes, encerrados. Y eso no había ocurrido nunca antes. La humanidad entera, este pedacito, este mojón de puntito que hay en la galaxia llamado Tierra, estuvo encerrado en su casa. Y tenemos algo en común. Todas las personas pasamos por algo similar. Entonces, hay algo en común. Pero en las vidas de hombres y de mujeres hay muchas cosas que no están en común.
y necesitamos las palabras de las mujeres para construir esos puentes, para que alguna vez de verdad logremos la comunicación que necesitamos, poder entender al otro u otra y poder ser con ellos sin sentirlos como otros u otras, ni como enemigos, sino con un lenguaje común. Necesitamos la narrativa, la poesía, la plástica, la expresión de todas las mujeres. Don Alonso Muñoz, este es tu momento. ¿Usted qué le diría o recomendaría a un niño o niña si quiere empezar a escribir su propio cuento? Que empiece. Enamórate de una palabra y empieza con esa, y tironea a todas las demás. O sea, van a llegar así como en el fútbol, haz los pases hasta que llegue al final, hasta que llegue al arco. Creo que no hay nada mejor, no hay que prepararse, ni darle vueltas, ni agarrar manuales. Solo una palabra Agarra una. para iniciar. Y si tuvieran que elegir una, ¿ustedes cuál le elegirían? Una palabra, así, sin darle mucha vuelta. Teatro. Teatro. Kylian Mbappé. Ay, Mbappé. ¿Y el Mbappé. pulga qué? Latinoamericano. Ronaldo, ¿Ah? Cristiano. Cristiano. Ya están Está guapo, influenciados por lo menos, plenamente, sí. sí. No, pero eso es fútbol nomás, eso es solo fútbol. Hay más allá. Samantha, Existe la vida después de eso. es tu momento. Yo pregunto. No importa, vamos de nuevo. No, yo. ¿Vas tú? Bueno, Sí. aquí nos movemos, ¿ah? Esto es dinámico. ¿Te gustaría que más niñas y jóvenes escribieran microficción? Mira, yo creo que todas las personas tienen derecho, lo dije desde antes, a no ser pasto de gusano. Y todas las personas somos creativas. No creo que no haya alguien que dice, yo no soy creativo, yo no podría escribir. Mentira. Todas las personas podemos hacerlo y todas tenemos algo que decir. Aunque sea una receta, aunque sea cómo hacer un gol, aunque sea algo, tú puedes contar, decirle a alguien cómo hacerlo, por último, en tu imaginación. Si puedes escribir una microficción, tu vida vale la pena. Cuando te mueras, eso va a existir después de ti, aunque te hayan comido los gusanos. Ese texto lo va a leer otro, lo va a recordar otro, va a ocurrir de voz en voz. Y mientras alguien te recuerda, estás vivo. El resto es una inutilidad. O sea, solo para ser un lugar vacío en la mesa es muy triste. Hay que dejarle algo a los que vienen detrás de ti. Y para eso hay que escribir, pintar, hacer cualquier cosa artística. Porque todo eso, todas las personas somos creativas. Solo tienes que buscar en qué área está tu creatividad. A veces no es el mundo de las palabras. A veces el mundo de la música, por favor no el reggaetón, etcétera. Pero todas las personas somos creativas. Bueno, un texto que permanece también es una idea que nos hace mucho sentido. Estamos en Narrativas en Juego, venimos y vamos al último bloque de este programa y ya regresamos. Entre cuento y poesía seguimos en Narrativas en Juego. Palabras que viajan desde la sala de clases directo a tus oídos. Estamos llegando al cierre de este programa Narrativas en Juego. Hoy nos acompaña Pía Barros, nos acompaña Samantha Valdés, Alonso Muñoz y Matías González. Y le quiero dar el pase gol a mi amigo Alonso. Bueno, usted si pudiera viajar en el tiempo, ¿a qué momento de la literaria le gustaría ir? Me pregunto. No lo tengo tan claro, fíjate, pero a lo mejor, pero para puro dejarlas cagar. Yo no sé si sería la literatura la que me gustaría visitar, porque me gustaría haber conocido a Cortázar, por ejemplo. También Alejandro Dumas en la Francia de ese entonces. Pero creo que sobre todo me hubiera gustado sentarme a tomar un café con Charles Dickens y que me hablara de la historia de dos ciudades, una novela más entretenida que la mía. O sea, creo que estoy pensando en puros hombres. Y no, porque tengo mis 3 mujeres. Una se llama Rosario Castellanos, murió como en el 70, en Tel Aviv arreglando la lámpara, una feminista de lujo. Rosario Castellanos, una intelectual mexicana, que yo admiro profundamente. Otra vieja que además tiene un amante chiquitito, que para mí era espectacular, que escribe vivencialismo, que es Marguerite Duras, que es una francesa que me encanta. Y me hubiera gustado mucho, no la conocía, así que sería levantarme el tarro y todo eso, me hubiera gustado mucho pelear un buen tecito con la Gabriela Mistral, que es una vieja
muy increíble, muy lúcida, con una vida compleja. Entonces me hubiera gustado, no para hacer secuencia y luego ídola, sino simplemente para sostener una gran conversación que me llenara por dentro. Más que el momento literario. Y si fuera por joder, a la edad media para puro hinchar las pelotas, porque estaba prohibido que las mujeres aprendieran a leer, y yo sabría leer y le leería a todos los buenos en voz alta. Eso, sí. ¿Coincides ahí ¿se acuerdan de Simón? Que cuando hablábamos de alguna referente, también nos hablaba mucho de Gabriela Mistral. ¿Se acuerdan? Esa devoción que planteaba por ella. También, mi amigo Matías, ahora sí. Ya, la pregunta que yo le quisiera hacer ahora para terminar este podcast es que si a usted le gustaría sacar un libro que explique sobre el feminismo. No, porque yo no soy teórica. Ya. Yo soy una activista del feminismo. Las teóricas son las que piensan las cosas y te dicen qué es lo que hacer y hacer los decálogos. Si hay algo que tiene el feminismo que a mí me importa, es lo transversal. Y la teoría la leo, sí, pero no me van a decir que es lo mismo una mujer feminista que tiene que criar hijos moviendo una hijuela y sacando las papas de la tierra, a una feminista que está sentada en una universidad diciéndole al resto cómo tiene que pensar. Yo creo que ser mujer es muy complejo y no me gustaría escribir ese libro, pero me gustaría que todo el mundo supiera por qué somos feministas. Y el origen de ese feminismo tiene que ver con un mundo donde nadie sobra y donde todas las personas somos imprescindibles, no donde hay que sacar a este y este otro. Todas y todos merecemos estar en nuestro país, en nuestra tierra, en nuestro mundo, y todas las personas somos imprescindibles. No sobra nadie. Eso es lo que dice el feminismo. Nos quedamos con esa frase, no sobra nadie. Es tu turno, Samantha. Bueno, ¿qué sientes cuando ves a alguien leyendo un libro tuyo? Me he topado 2 veces en eso. Casi me dio un orgasmo cósmico. Una vez fue mi primer libro en una micro. Iba un hombre leyendo mi libro y una gana de decirle, yo soy Giselle. Me dio vergüenza. Me caí de susto, No me dio le vergüenza. dijiste. No, me moría de vergüenza, pero tenía una gana de decirle y él iba tan entretenido. Le dije, contra que eso que nunca ocurre. Ver a alguien casualmente fue súper emocionante y me bajé así como una... Están viendo que él está leyendo mi libro, más no dije ni pío, porque yo parezco chora pero no soy tan chora. Entonces, pero me era encantado decirle, se lo hice yo y no fui capaz. Y senté en la micro, miraba con el tipo a cobrar una cara de darle el asiento, no sé, pagarle la pipa, algo. Así era como... y otra vez también que vi en una biblioteca a alguien que había solicitado un libro mío y estaba leyendo y copiaba pedacitos en un cuaderno y me pareció una cosa pero sobrecogedora, pero a ella sí me acerqué y le dije, ¿por qué te gusta ese libro? No, dice, porque dice cosas que yo sentí. Pero y ahí sí me acerqué y le dije, ¿sabes qué? Yo escribí ese libro. ¿Y qué tal? ¿Qué te dijo? Que pensó que yo era más grande. Ese fue el comentario. Es que imaginaba que yo era grande, gruesa, potente, una caga chica, digamos. Porque por lo que leía se imaginaba que yo era alguien como... Pensó que era más grande. Parece que desilusioné en persona. Nunca más lo he vuelto a hacer, pero fue las 2 veces, así que sí vi a alguien espontáneamente. No es que tú vayas a un club de lectura que estás leyendo tu libro y ya sabía lo que va. No. Es como espontáneo. Y la primera fue esa señora en la micro, pero tenía una taquicardia, pero múltiple. Son eso y la chica que estaba leyendo en la biblioteca de Pudahuel. Sí, esa sí, me acuerdo de eso, pero fue como emocionante. Imagínate, momentos únicos, imperecederos que se quedan ahí guardados en la memoria. Comentarte que acá tenemos ejemplares tuyos, por supuesto, en la Biblioteca Pública 45 de Requino. Invitamos a nuestras lectoras y lectores para que vengan y también soliciten los ejemplares de pie y también puedan adentrarse en este mundo maravilloso de la ficción. Y entiendo que novelas también, así que hay de todo, hay novelas y cuentos. Y a ustedes quiero preguntarles qué les ha parecido nuestra invitada del día de hoy. Lamentablemente los tiempos, ustedes saben, no nos permiten poder extendernos más, pero quiero saber sus apreciaciones, impresiones. ¿Qué les pareció Pía Barros? A mí me gustó mucho las respuestas que dio y no sabría qué más decir. Vamos a tener que leer a Pía Barros. Samantha. A mí me parece muy interesante las respuestas que dio ella y... Vamos a leerla, la vamos a leer, ¿cierto? Sí. Don Alonso.
A mí me pareció que fue muy amable y muy chistosa y que no, por ejemplo, las preguntas que le hacíamos no se iba para otra parte como algunos periodistas. Es que bueno, ustedes saben que nuestros reporteros y reporteras ya se han fogueado en este mundo de la radio, por lo tanto ya saben cuando un vocero o una vocera o una entrevistada en este caso va más o menos como a lo que queremos, ¿cierto? Que al néctar de sus respuestas y no que no se nos vaya mucho por la corriente, que nos vaya con temas que a lo mejor no vienen tanto al caso. Así que realmente estamos muy contentos y contentas. Quiero que le brindemos un gran aplauso a Pía Barro. Y este aplauso también muy importante para nuestras periodistas de hoy, que es Alonso, Samantha y Matías, por favor. Y agradecerles a ustedes que nos acompañan y nos siguen cada semana. Esto es Narrativas en Juego. Le agradecemos, por supuesto, a la Escuela David del Curto. Le agradecemos también a la Biblioteca Pública 45 de Requino, al Centro Cultural Sembrando Magia y al Fondo del Libro y la Lectura del Ministerio de las Artes, de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Esto es Narrativas en Juego. Todos los días miércoles estamos subiendo los episodios que hemos grabado como el del día de hoy. Así que esperamos que nos encontremos la próxima semana en un nuevo capítulo y les agradecemos nuevamente por su atención. Muchas gracias. Gracias. Gracias por acompañarnos en Narrativas en Juego, un espacio donde la literatura se vive, se escucha y se crea. Búscanos y escúchanos en Spotify y YouTube. Nos reencontramos en el próximo capítulo para crear nuevos mundos imaginarios. ¡Hasta pronto y que vivan las historias! Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.